Buenos días. De antemano, muchas gracias por la invitación, por recibirme aquí en este espacio y bueno, por escucharme. Al final voy a tratar de contarles un poco sobre algunas experiencias que he tenido, o sea, como profesional, digamos, y en escenarios pues fuera digamos, como de ese rol profesional, digamos, como académico, junto con otras comunidades, digamos, en donde el objetivo al final siempre es cumplir con algún tipo, digamos, de requerimiento de las mismas personas, de los mismos grupos, y eso siempre implica como una gestión de información que se genera en estos grupos. Entonces voy a hablar a partir de un concepto que estamos desarrollando y bueno, que hemos venido estudiando con algunos amigos, que es el de comunidad de práctica. Entonces, por eso, digamos, un poco me interesó mucho participar en este escenario y viendo, digamos, como las condiciones en las que uno encuentra las bibliotecas en todo el país, pues creo que pues, nada más apropiado que pensar de lo que implica vivir en el siglo XXI, donde todo está mediado por un código, pero muchas veces, digamos, no es suficiente y no llega, digamos, a todas estas poblaciones. Entonces, del software a la cartulina me pareció un título interesante y pues espero mostrar algo que tiene que ver desde comunidades que manejan herramientas tecnológicas como un poco sofisticadas, que implican una curva de aprendizaje muy amplia, a algo que es mucho más ligero y que seguramente puede, digamos, solventar algunas necesidades de información de comunidades mucho más chicas. Pero bueno, vamos a empezar. Cuando hablé con Sandra, ella me pidió que ojalá fuera algo muy ligero y muy creativo, y yo creo que esto fue lo más creativo que se me ocurrió y que puedo presentar hoy. Y es ver, digamos, cómo la gestión de contenidos locales implican siempre la suma de dos actores principales: las comunidades y las instituciones bibliotecarias y los bibliotecarios, ¿sí? como un solo cuerpo. Entonces, ahora les voy a hablar un poco pues sobre estas experiencias que, como les digo, tratan, digamos, desde problemas complejos como de cómo preservar información digital, cómo tener, digamos, documentos que puedan preservarse y ser accesibles a lo largo del tiempo, hasta, digamos, un par de casos en los que los contenidos locales surgen por la misma interacción con las comunidades. Entonces, para ello voy a hablar de algo que tiene que ver con mi experiencia, y es el blog de Nomono. ¿Sí? Cuando hablamos de gestión de contenidos, lo primero que hice fue ir a Google y ver qué me resultaba, y Google me hablaba de CMS, ¿no? Que son los sistemas de gestión de contenidos, como blogs. Entonces, esta es una experiencia que hemos tenido desde hace 10 años junto con otro colega, en donde empezamos a participar, a cuestionarnos qué es lo que sucede, digamos, en el entorno bibliotecario, qué es lo que pasa con los profesionales, ¿sí? a pensarnos cómo es vivir en este siglo y cómo, digamos, nuestra profesión ayuda a que las cosas se alivianen un poco más o que tengamos mejores condiciones de vida. Pero, digamos, los CMS no son como las herramientas que usa todo el mundo, no es la única forma de gestionar contenidos, y todo está siempre limitado a la web, que es algo bueno, pero que también hay que tener cuidado. Entonces me puse a pensar un poco en qué casos podrían ser como los más interesantes para conversar hoy, y encontré con estas experiencias. Una es la comunidad del Grafoscopio, que es de aquí de Bogotá, que no es una biblioteca, es un hackerspace, y que lleva varios años, digamos, funcionando de manera como colaborativa con un grupo de gente, o sea, como todos voluntariamente pagan por tener un espacio, por poder utilizarlo y por compartir ideas entre sí. O sea, al final somos como un grupo de amigos trabajando por temas que nos interesan. La segunda fue como un acercamiento que tuve con algunas personas de Cali que tienen como, digamos, un amor por el acceso a la información y al conocimiento de manera libre, y empezaron a coordinar el proyecto de Wikimedia, o sea, el capítulo de Wikimedia en Colombia. Yo empecé a hablar con ellos y ellos me invitaron a participar, digamos, y hago parte de una sección que tiene que ver con cultura, que maneja Wikimedia en Colombia y que busca, digamos, esa apertura de conocimientos y buscar la manera en que la información que tengan instituciones o que generan las personas pueda estar disponible y accesible para todo el mundo, digamos, a través de la web y por un periodo de tiempo prolongado.
Y finalmente, digamos, les voy a hablar sobre un caso de un colectivo que se llama Platonic, que es de Barcelona. Eso fue algo que yo conocí hace un poco más de 10 años y creo que fue como el punto clave que me hizo a mí, digamos, ver cuál era el horizonte y qué era lo que yo quería hacer, y seguramente fue como un punto de partida que directo o indirectamente me llevó a conectarme con gente como las de Grafoscopio, Wikimedia y otras instituciones que tienen como una búsqueda por el acceso a la información, al conocimiento, pues muy fuerte. Entonces la primera, la comunidad del Grafoscopio, creo que es la comunidad mañoña en la que estoy, porque pues todos somos personas muy diferentes. Digamos, quien creó el grupo, pues, por decirlo de alguna manera, es un matemático informático, participan lingüistas, yo que soy bibliotecólogo, físicos, o sea, al final hay una socióloga, sí, o sea, al final es un grupo muy diverso que empezamos, digamos, como a entender un poco las lógicas del código y cómo el código al final implica, digamos, una forma en que nos relacionamos, una forma en que construimos y una forma en que compartimos información. Y eso es algo que no es un problema de las máquinas, sí, es un problema de las personas. Sí, o sea, las máquinas al final hacen lo que nosotros le pedimos que hagan, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surge, digamos, toda una necesidad por crear una herramienta que posibilite la creación y el análisis de información y que pueda ser moldeable, reproducible y que tenga, digamos, distintos fines según las necesidades que busca la comunidad. Entonces, somos un grupo al final muy chico, pues los que estamos en Bogotá, hay muchas personas que están conectados. Y pensando en esta presentación, yo creo que eso de los participantes son ocasionantes porque todos nos motivamos a hacer algo, y también hay una participación ocasional. O sea, hay un grupo de 30 personas que están siempre conversando con nosotros, pero al final quienes nos reunimos somos muy pocos, pero desde ahí logramos mover como los intereses de varias personas y logramos conseguir proyectos, digamos, que tienen unos alcances muy amplios con sistemas muy sencillos. Sí, al final nosotros manejamos como 3 tipos de software que nos ayudan a gestionar todo lo que hacemos, que es un repositorio que se llama Fossil, Grafoscopio, que es un software que se creó en el Hackbo, que es, digamos, software local, y otras herramientas que nos ayudan, digamos, a publicar eso, ¿sí? Como a hacer público los contenidos que nosotros generamos, pero todo es muy artesanal. Sí, y uno de los ejemplos, digamos, en los que les quiero presentar ahora, y es como el punto de partida en el que yo me involucré mucho más de lleno en este proyecto, tiene que ver con un manual que se llama el Manual de Periodismo de Datos. El Manual de Periodismo de Datos estaba enfocado para, pues, periodistas de datos y para personas que quieran hacer investigación reproducible para presentar, digamos, información basados en evidencias concretas y poderlas mostrar de una manera sencilla para que cualquier persona pueda entenderla. ¿Cuál fue el problema con el Manual de Periodismo de Datos? Que ellos tenían unas licencias abiertas que posibilitaban el uso del manual, digamos, extenso, como usted puede hacer con esto lo que quiera porque la licencia lo permite. Pero cuando fuimos a hacerlo, la infraestructura tecnológica que lo soportaba no lo permitía, ¿sí? Entonces, como si nos dieran unas piezas de Lego o de arma todo y nos dijeran, usted puede hacer con esto lo que quiera, pero nos las entregaron pegadas y sin la posibilidad de desarmar y crear lo que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos ese gran problema y un gran debate sobre qué implica, digamos, las posibilidades que nos puede dar una persona o una institución y lo que realmente podemos hacer con eso, ¿sí? O sea, si me dicen puede hacer todo, pero realmente no, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces nosotros usamos el grafoscopio y otra serie de herramientas que teníamos a la mano en ese momento para cambiar, digamos, esa condición y poderle agregar ese último enlace que ven ahí, en donde dice todo el código fuente está publicado en este lugar. Esta es la licencia de la versión del documento que nosotros creamos. O sea, nosotros abrimos la posibilidad para que otras personas puedan realmente utilizar, difundir, editar y reconfigurar todo el documento. ¿Y cómo se hizo eso? Pues al final teníamos un PDF, todo lo pasamos a un formato que se llama Markdown a través del grafoscopio, que es como la imagen que tiene en el centro, y eso lo republicamos como con todas las posibilidades para que la gente no tuviera el mismo problema que tuvimos nosotros, a tener las fichas con la posibilidad de volverse a armar. En este enlace, sí, mutabit.com, repos fósil mapeda, ahí lo pueden descargar. Eso pues nos llevó como a otra, pues,
como otro escenario. Digamos, esa experiencia fue muy enriquecedora porque al final nos mostró que nosotros éramos capaces de poder hacer cosas que otras personas, digamos, como que simplemente no se atrevían a hacer o no, digamos, como que no tenían la preocupación. O sea, como que tenían el PDF, lo podían leer y está bien, pero si querían hacer algo más, como que solamente lo dejaban ir, no pasaba nada. Entonces empecé a ver, digamos, en herramientas como las de Wikipedia, que ahorra muchos problemas porque ya no tenemos, digamos, como que pensarnos el código, crear la infraestructura y tratar, digamos, como de amoldarlo a nuestras necesidades, sino que ellos de entrada ya dan como la posibilidad de usar algo que existe, ¿sí? Entonces la implicación que tiene eso es aprender a darle un sentido, ¿sí? Al final ya lo da, o sea, Wikipedia y los proyectos Wikimedia, que son mucho más amplios, pues tienen ya una filosofía dada, ¿no? Y es como la contribución, ¿sí? Compartir y digamos, proteger ese acceso a la información. Entonces, esto es lo que hace el grupo de wikimedistas de Colombia. Y cuando entré, digamos, a trabajar con ellos, me encontré con este proyecto que se llama GLAM, que son las siglas en inglés de galerías, bibliotecas, archivos y museos. Y es un proyecto muy bonito que busca, digamos, como tener una relación entre, digamos, personas de la sociedad civil como nosotros y las instituciones culturales, ¿sí? Como para proteger un poco el patrimonio. Y eso es algo bien interesante, sobre todo con lo que pasó ahora en Brasil, porque digamos esto es parte de un repositorio de Wikimedia en GLAM, en donde hay fotografías y documentos históricos del Museo Paulista, ¿sí? Pero entonces cuando sucedió lo del museo en Brasil, digamos, Wikimedia Mundial lanzó un comunicado como, oigan, fíjese, hay muchos elementos que se perdieron y hubiéramos tenido la posibilidad de tener por lo menos una copia digital de eso para garantizar, digamos, como ese acceso, así sea pues una imagen digital, lo que sea. ¿Sí? Entonces igual hay toda una infraestructura que tiene un carácter, digamos, abierto y libre que posibilita gestionar contenidos. O sea, nosotros no necesitamos aprender cómo a programar o hacer herramientas como las del grafoscopio para poder intentar, digamos, dar información a otros públicos y poder presentar lo que nosotros hacemos, siempre y cuando sirva, digamos, con esas lógicas de poderse compartir, de poderse preservar y poderse almacenar para futuras generaciones o para otros tiempos. Algo, digamos, un caso muy concreto que le estaba hablando a alguien hace un momento es sobre un proyecto en el que colaboramos como Wikimedia Colombia con una fundación que se llama Fresno Posible en Fresno, Tolima, en donde querían, digamos, usar a Wikipedia como un recurso educativo abierto. ¿Cuál era el problema en Fresno? Fresno tiene una biblioteca que es muy sencillita, que sirvió, digamos, de base para que se conectaran muchas personas ahí. Pero Fresno también tiene un par de escuelas que están, unos en el casco urbano y otras en la parte rural. Creo que eso nos suena un poco a todos, ¿no? Pero las personas que estaban en la zona rural de Fresno tenían siempre como sus limitaciones para ir hasta la biblioteca, porque eso les implicaba como un costo en pasajes, tiempo, y muchas veces, pues si eran niños escolares, pues la disponibilidad de un adulto que los acompañara. El proyecto de Fresno lo que hizo fue buscar, a partir de tecnología que se estaba desechando en las instituciones o en las casas, crear redes comunitarias para llevar información a esos lugares donde no era tan fácil acceder, pero donde la gente seguramente tenía un teléfono móvil o alguna tableta que estaba en la casa. Entonces ellos lo que hicieron fue crear una red comunitaria para proveer Wi-Fi a modo de intranet. ¿Sí? O sea, como que no estaban conectados a internet propiamente, pero sí podían acceder a los contenidos, y los contenidos se generaron de manera local. Digamos, uno de los casos, que eso fue yo creo que lo más complicado para presentar aquí en este escenario, esta es una tabla de contenido de un artículo de Wikipedia sobre Fresno, sobre el municipio. Esto fue antes de la intervención del proyecto, tenía como 8 ítems con un poco desorganizados con lo que las personas, cualquier wikipedista, pensaba que era importante mostrar sobre el municipio. Luego de que nosotros como Wikimedia llegáramos ahí y empezamos a mostrarles como por qué era importante ver las fuentes, por qué era importante los contenidos locales, por qué sería bueno, digamos, que se den a conocer a través de servicios como los de Wikimedia, porque les posibilita almacenar como su propia información, crearon la otra tabla de contenido que ya es un poco más ilegible porque es mucho más extensa, mucho más completa, digamos, y abarca
mucha de la información que los estudiantes recopilaron en sus veredas, con sus padres, con sus maestros, con las alcaldías, que eso también es bien interesante. O sea, los niños buscando información pública para poder hacerla pública, más pública todavía, ¿sí? Y poder, digamos, configurar todo lo que ellos les implicó, digamos, su vida en ese lugar, ¿sí? Como que eso les da un sentido al final y la gente se motivaba, los niños se motivaban mucho conociendo por qué ellos comían arepas antioqueñas, hablaban como antioqueños, pero estaban en el Tolima, ¿sí? Entonces eso les daba como una visión sobre por qué, o sea, como sobre sus porqués, y eso fue bastante interesante. Y al final, pues era un poco la experiencia que les contaba sobre el Banco Común de Conocimiento. Creo que esto es yo no sé por qué pocas personas hablan sobre esto, pero es un proyecto que a mí me parece muy importante, muy potente, porque al final se basa en el reconocimiento de los saberes no profesionales, ¿sí? O sea, como que todos tenemos la capacidad de ofrecer un conocimiento, de construirlo, digamos un poco como lo que hablaba en la presentación, como que puede estar siempre al margen, digamos, de todo lo institucional que dice, para que usted, su conocimiento sea válido, tiene que ser así, como ya con un esquema y todo programado, y tal vez no, porque igual se produce, se genera y se comparte. Entonces, estas eran como las premisas de todo el proyecto, ¿sí? Esas preguntas como, ¿qué le gustaría compartir? ¿Qué puede enseñar? ¿Cree que es hábil haciendo algo y que le puede interesar a otras personas? Era lo que motivaba como a mucha gente a compartir sus propias experiencias sobre lo que sabían hacer, y así lo hicieron. Ellos hicieron unas jornadas, digamos que yo lo veía clarito, como que puede suceder en cualquier biblioteca pública, en donde crearon unos formularios, o sea, unas hojas con un par de preguntas que decía como qué le gustaría aprender y qué está dispuesto a enseñar, y empezaron a cruzar esas respuestas y hacer jornadas para que la gente pudiera conocerse y aprender sobre problemáticas que les interesaba. Entonces, estos son como unos ejemplos de los formularios. O sea, hay cosas interesantes, ¿no? como hacer cerveza. Yo tengo un amigo que hizo esta pregunta y al final la supo hacer, pero digamos, es algo muy sencillo que no implica al final una herramienta tecnológica muy fuerte de por medio. O sea, es un formulario que puede ser un cuaderno, o sea, no sé, tipo chismógrafos o cosas así. Al final, esto estuvo publicado en plazas públicas, pero como el proyecto ya tiene sus años, yo solamente pude recuperar este par de imágenes que son de una web que ellos crearon, en donde se muestran las ofertas y las demandas, ¿sí? Entonces, ¿qué ofertas de conocimientos, digamos, existían en ese momento y qué demandas también como suplían, ¿sí? Como cuál era la interacción entre lo que la gente buscaba aprender y lo que la gente podía enseñar? Entonces, eso ahora está como en algunas páginas ya almacenadas, como tipo archive.org, ¿sabes? Ya tiene más de 10 años, es complicado ver con esa información y el proyecto parece que paró, pero igual es un antecedente bien importante, me parece a mí, sobre cómo se pueden, digamos, crear tejidos sociales, crear, digamos, contenidos locales y que esos contenidos, digamos, afecten y solucionen problemas de las personas que los viven, ¿sí? No son, digamos, como requerimientos impuestos o problemas dados por otros, ¿sí? Es como lo que a las comunidades les interesa solucionar o debatir como comunidades. Esto era como una parte final del proyecto del Banco Común, y era luego de que ya tenían toda la información, digamos, recopilada, ya tenían todos los cruces de contenidos, lo que hacían era lo que nos gusta hacer a todos, reunirnos y compartir, ¿sí? Y eso era lo que hacían, se llamaban mercados de intercambio, y eran como una especie de escenarios en donde las personas podían ir y generar como micro talleres y pues conocerse, ver qué intereses habían en común, hablar sobre lo que les interesaba y ampliar como este grupo como de gente preocupada por un tema, que fue un poco lo que me pasó a mí, partiendo desde un blog hasta llegar a todo ese tipo de comunidades y poder, digamos, compartir experiencias como las de Fresno, como las de Wikimedia, con la gente de Cali, el Grafoscopio. Y al final, pues uno diría, claro, pues eso yo lo estoy haciendo como, no sé, en mi biblioteca, usando Facebook o cualquier otra cosa, y está bien. Pero
lo que quiero resaltar es que lo que sucede a veces en los entornos digitales no es algo ni tan novedoso ni tan difícil de hacer, porque lo venimos haciendo siempre. Sí, como las mismas interacciones, los mismos debates, las mismas quejas que uno encuentra como en internet, en los blogs, en los foros de noticias, todo eso lo vemos en las calles, lo vemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, o sea, siempre está ahí. O sea, lo que hay que hacer es buscar cómo eso puede ser más provechoso y enfocado, digamos, en este caso a la gestión de contenidos locales. También, digamos, este uso de tecnologías implica como cierta responsabilidad sobre qué es lo que estamos usando. Porque algo que yo vi hablando hace unos años con algunos bibliotecarios es cómo toda la información se están quedando, digamos, como en redes cerradas. Y hay algo que se llama los cercamientos, que al final imposibilita que la gente pueda usar información a futuro. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo desde estas bibliotecas podemos garantizar el acceso a esa información y que eso se pueda preservar a futuro y que eso sea importante para alguien más allá de nosotros o, digamos, de este momento. Sí, digamos, la otra vez estaba en Villavicencio y había una caminata ecológica y veía que todas las mamás estaban tomándole fotos a sus hijos con sus celulares de gama media, gama baja. Y yo decía, y al final esas fotos ¿en dónde van a quedar? O sea, yo me acuerdo que cuando era un poquito más chiquito, yo repasaba los álbumes de mi abuela, de mi mamá, y me enteraba un poco de las cosas que sucedían cuando mi memoria ya como que recién se estaba desarrollando. Y ahora eso ¿en dónde queda? Como en Drive, sí, en Facebook, pero Facebook de quién es también. Sí, entonces ahí vemos que hay un problema bastante grande sobre en dónde está quedando nuestra memoria, nuestros contenidos y todo lo que nos puede representar como ciudadanos, como sociedad, como colombianos, como lo que sea, ¿sí? Y esto es un ejemplo, yo creo que clarísimo. La primera imagen, o sea, lo que estaría como a su izquierda, es una serie de fotografías históricas del suroccidente colombiano que alguien subió a esta red. Para poder consultarlas es como, por favor, regístrese. Digo, y si no quiero. La segunda es, digamos, información sobre un movimiento que está en este momento, digamos, surgiendo en Medellín, que se está quedando en esas redes. Y es como, y si se sale de ahí, y si eso fuera de Facebook, se podría compilar y, digamos, preservar para que otras personas puedan ver lo que sucedió en este momento. Y la pregunta, como que Facebook posibilita hacer eso, como que uno puede capturar, digamos, siendo un externo, esa información. Hace poco hubo una consulta sobre temas de carpeta digital, me parece, bueno, es algo diferente, pero toda la participación y los comentarios que recibían de la ciudadanía eran a través de Facebook. Es decir, las personas no usan Facebook, ¿cómo pueden participar como ciudadanos? ¿O siguen siendo ciudadanos? Era la pregunta. Y eso es algo, digamos, preocupante, pero también interesante para analizar, ¿sí? Cómo nos estamos moviendo y qué plataformas nos permiten participar como ciudadanos hoy. Y pensando siempre como en la preservación, o sea, ¿qué va a ser de este momento en el futuro? Esto es una imagen que la recordé hablando ayer con un amigo. Es un grabado a color del Salto de Tequendama. Es un grabado de mediados del siglo XIX que está en el Instituto Getty. Si yo quiero obtener esta imagen, digamos, en formato digital para cualquier fin, eso me cuesta casi $500. Es un poco más de $1.000.000 por algo que es iconográfico para nuestro patrimonio natural, ¿sí? Seguramente el Salto del Tequendama hoy no se ve así, pero esto pues me hace ver cómo otras personas lo vieron, ¿sí?, en otros tiempos, ¿sí? Y eso me parece muy complicado y es, además de un reto grande, como es una posibilidad para que nosotros como bibliotecarios pensemos en cómo los contenidos que estamos gestionando, cómo todo lo que estamos utilizando y es importante para nosotros y nuestras comunidades o usuarios, debería mantenerse en plataformas abiertas y debería ser accesible y, digamos, como poderse preservar para futuras generaciones, que no quede como en una página en Facebook que puede desaparecer en cualquier momento. Al final,
todo lo que implica, digamos, este tipo de relaciones y la construcción y el trabajo con comunidades, yo creo que ustedes lo conocen. O sea, pasa en lo digital, pasa en la vida, pasa en las bibliotecas. Mentira. Es establecer lazos de confianza con nuestros usuarios y a partir de ahí poder motivar a que ellos tengan estas mismas preocupaciones y puedan ayudarnos a hacer el trabajo que nos interesa a todos. Sí, o sea, no es solo el problema del bibliotecario que está ahí en su local chiquito preocupándose como qué actividad de lectura va a hacer, sino algo que implica toda la ciudadanía y que por lo tanto debería ser compartido, digamos, trabajado mancomunadamente. Esos esfuerzos, claro, nos implican un poquito más de trabajo, pero digamos hay formas que ya han sido probadas en otro tipo de comunidades que funcionan para poder gestionar este tipo de recursos. Yo veo la información como, digamos, un recurso de uso común, o sea, algo que debería estar disponible y que debería ser preservado por todos. O sea, no solamente por el Estado, como sucede con la red y la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ni por los ciudadanos, digamos, que pueden crear instituciones privadas como el Getty, ¿sí?, como para poder gestionar esta información, sino que al final todos tenemos una parte en ello. O sea, seamos profesionales, no seamos profesionales, tengamos otros intereses, digamos, desde otras perspectivas, pero que al final pueden ayudarnos a contribuir con gestionar esta información que al final nos interesa como ciudadanos. Y eso al final es como la conclusión y cómo lograr el ornitorrinco, ¿sí? Asegurarnos en conjunto la gestión de estos contenidos, o sea, ver esto no como un problema de la biblioteca o de nosotros, sino de nuestras comunidades como sociedad. O sea, esto es lo que nos representa y esto es lo que nos interesa, y darle ese significado y darle ese sentido, como los niños de Fresno cuando se enteraron sobre por qué es importante su municipio. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Eso es todo.